penales. Bueno, y para hablar sobre este tema y este verdadero escándalo, estamos con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton, miembro de la comisión investigadora, además, sobre las pensiones de gracia. Buenas noches, diputado. Buenas noches, Cristina. A ver, ¿se sabía de estos delitos, de estas condenas, de estos antecedentes luego del informe de la Contraloría? ¿Ustedes, en medio de la investigación que se hizo en la comisión, tuvieron a mano estos antecedentes? Con ese nivel de detalle no lo tuvimos. Sabíamos que algunas personas tenían condenas y que tenían antecedentes penales. No se nos reveló el detalle. De hecho, yo quiero recordar que incluso el gobierno no quería entregar la información en un comienzo y el Consejo para la Transparencia se tuvo que involucrar para que el gobierno revelara esta información que era de interés público por lo demás. Pero lo más sorprendente es que ni el subsecretario ni la ministra nos revelan de que hay un informe de Contraloría dando vueltas desde diciembre que revela todas estas irregularidades. Porque el primer discurso, Cristina, porque nosotros dejamos en evidencia esto en un momento y presionamos al gobierno para que las dejara sin efecto, para hacerle ver lo problemático que es tener personas subsidiadas por el Estado que están condenadas por graves delitos, de que estas estaban entregadas de manera ilegal, no ajustada ni a la ley ni al reglamento. Y la verdad es que la primera defensa, el gobierno lo primero que hizo fue defender estas pensiones de gracia. Sí, porque... Y dijo que además no se podían revertir y hoy día es todo lo contrario. Entonces la verdad es que ese cambio de discurso habla de la poca coherencia que hay respecto a este tipo de cosas. Porque en un principio sabíamos que los delitos por los que habían sido condenados, procesados, formalizados aquellos beneficiados eran por maltrato de carabinero, bueno, homicidio, estafa, pero no por la producción de, por ejemplo, material pornográfico infantil. Esto es de suma gravedad. Tremenda gravedad, además que estamos hablando de delincuentes que tienen una carrera delictual, estamos hablando de personas que tienen más de 10 condenas, como lo dice Contraloría, y que además no tienen acreditada la calidad de víctima. Entonces, la verdad es que acá hay un descriterio y una falta de prolijidad y de cuidado y de liviandad para entregar recursos públicos que lo único que nos revela de que acá hay cierta o complicidad o hay un nivel de descriterio tal en el gobierno y de incompetencia tal. ¿Complicidad con quién, perdón? A ver, yo creo que hay condescendencia por parte de este gobierno respecto a delitos cometidos en ciertos contextos, en el contexto del estallido social. Lo vimos a propósito del indulto. El señor Luis Castillo tenía un informe tremendamente negativo de Gendarmería. Prácticamente le decía al presidente que si lo soltaba esta persona iba a volver a reincidir. Y eso ocurrió. Y respecto a estas personas que cometieron delitos en el contexto del estallido social, que no se les pudo acreditar la calidad de víctima, lo veíamos en el reportaje, personas que incluso, como dice Contraloría, Cristina, señalaban que habían tenido lesiones previo al estallido social, que no acompañaron ni siquiera un certificado médico. O que el certificado médico estaba ilegible. O que estaba ilegible. Entonces, ¿cómo una autoridad, un funcionario público no se va a dar cuenta de que esos documentos no son suficientes para entregar una pensión de gracia? Entonces, obviamente, la liviandad con la cual se entregaron nos revela que personas que cometieron ciertos delitos y delitos graves en el contexto del estallido social o que son delincuentes prolíficos con un amplio prontuario policial, la verdad es que a este gobierno no le incomoda mayormente. Diputado, en la comisión investigadora se establece irregularidades. Recientemente veíamos también parlamentarios que hablan directamente de las responsabilidades del gobierno y usted acá también lo ha mencionado. ¿Debe renunciar el subsecretario Monsalve porque la permanencia de él, bueno, han dicho desde su propio partido, quedan entredicho? Yo creo que tiene que dar explicaciones al subsecretario Monsalve. ¿Explicaciones o renunciar? Yo creo que primero explicaciones y después hay que determinar las responsabilidades porque acá la Contraloría mandó a hacer 2 sumarios, al INDH y al Ministerio del Interior. Y ahí se tienen que determinar responsabilidades porque estas resoluciones o estos decretos los termina firmando la ministra del Interior y el ministro de Hacienda. Pero el subsecretario tiene a cargo toda la comisión asesora presidencial. Hoy día el subsecretario dice palabras muy desafortunadas, donde directamente, te lo digo, mucha responsabilidad, Cristina, miente el subsecretario, porque dice que los antecedentes médicos no los requerían, pero resulta que la resolución exenta que se dictó en el ex gobierno del presidente Piñera dice expresamente que los antecedentes médicos son fundamentales u otro que permita acreditar la calidad de víctima. Y eso no se tuvo en consideración. Sí, y justamente sobre ese punto también, bueno, ahí escuchábamos al ex subsecretario Gali haciéndose cargo sobre ese punto, pero también las pensiones de gracia se entregaron bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, entiendo que 21. Hay una suerte de responsabilidad compartida también por no atender a los antecedentes judiciales de quienes son los beneficiarios de pensiones de gracia. A ver, yo creo que los antecedentes judiciales siempre se tenían que haber tenido en consideración al momento de otorgar estas pensiones. Eso es un estándar para todos los gobiernos. Pero en segundo lugar, Cristina, yo creo que hubo además un criterio distinto para otorgar, y yo quiero hacer la diferencia. Lesiones graves y gravísimas, comprobables con antecedentes médicos, por ejemplo, pérdida del globo ocular. Ese tipo de pensiones de gracia otorgó el presidente Piñera. La diferencia es que acá se interrogaron pensiones de personas que no tenían acreditada ninguna calidad de víctima y la única calidad que tenían acreditada era el de condenado por graves delitos. Mira, yo quiero poner un ejemplo de la Ligua.
Una persona que recibe una pensión de gracia cercana a los 500.000 pesos, que dice que fue objeto de atentados o lesiones por parte de agentes del Estado, ¿usted va a creer que esa persona ni siquiera fue a constatar lesiones? Ni siquiera acreditó la lesión. El INH se querelló y hoy día no hay ningún imputado. Y esa persona recibe casi 500.000 pesos. Bueno, el INH también apunta sus responsabilidades al Ministerio del Interior. Y vuelvo sobre la pregunta. Responsabilidades en la cartera de Interior. El subsecretario Monsalve, pero también toca a la ministra del Interior, ¿o no? Yo creo que toca directamente a la ministra del Interior, porque recordemos, Cristina, que esas resoluciones las dicta la ministra del Interior, que es una delegación de facultades del presidente de la República, más el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda, ¿por qué es tan importante, Cristina? Porque este gobierno duplicó las pensiones de gracia a estos delincuentes ¿Cuánto condenados. está recibiendo de pensión de gracia aproximadamente? La más alta, la gravísima, está cercano a los 600.000 pesos, incluso creo que con el reajuste está un poquito arriba de los 600.000 pesos. O sea, mensuales. Equivalen a casi 3 pensiones garantizadas universal. Y la verdad es que mientras se habla de pensiones, la verdad, Cristina, que parece que las únicas pensiones que está entregando este gobierno dignas son a los delincuentes, como queda corroborado a propósito del informe de la Contraloría, y eso es inaceptable en un país que tiene recursos públicos limitados, Cristina, y que se ha demostrado durante este gobierno la tremenda irresponsabilidad para poder administrarlos. Bueno, queremos agradecerle, diputado Andrés Lonctos, por haber venido a Tele 13 a conversar sobre este tema. Bueno, hablábamos de la gravedad y del escándalo que se ha transformado esto. Veremos las consecuencias políticas que